En este video vamos a ver el problema conocido como All Pairs Shortest Path, o el camino más corto entre todos los vértices. Veremos un algoritmo que resuelve el problema utilizando programación dinámica. En videos posteriores presentaremos algoritmos más sofisticados para resolver este mismo problema con menor complejidad temporal. Iniciamos con la definición del problema. Sea un grafo que es ponderado y dirigido, que vamos a llamar G, que tiene un conjunto de vértices y ejes. La ponderación puede ser tanto positivo y negativo, o sea, puede tener un peso positivo o negativo. Un ejemplo sería el siguiente. Ahí se ven los distintos vértices y ejes. Algunos tienen un sentido, algunos tienen ambos sentidos, y se puede ver que cada uno de ellos tendría un peso al que llamamos W de el eje. Una cuestión importante es que vamos a pedir que el grafo no tenga ciclos negativos. Si bien puede tener pesos negativos alguno de sus ejes, no tiene que darse que partiendo de un eje, realizando un camino y volviendo finalmente al mismo eje, la suma de todos los pesos sea un valor negativo. Cada vértice entonces tiene un peso. Lo que queremos saber es, para cualquier par de ejes al que podemos llamar I y J, que pertenece a ese grafo, cuál es el camino, el recorrido simple mínimo que podemos realizar entre ellos. Este problema tiene varias aplicaciones. Tal vez la más común es el sistema de gestión de tráfico. Hoy día los mapas de ciudades que están en celulares o GPS nos recomiendan cómo llegar de un punto de la ciudad a otro. Obviamente estos son sistemas que usa muchísima gente y no necesariamente cada vez que uno está haciendo la consulta se está volviendo a recalcular, sino que muchas veces ya se tienen varios cálculos realizados previamente y de esa forma se ahorra un tiempo de cálculo. También igualmente tiene otras aplicaciones, como en el diseño de circuitos electrónicos, en el procesamiento de imágenes, análisis de redes, robótica, análisis de ADN y generación de compuestos o análisis de compuestos químicos. Para trabajar en el problema va a ser necesario hacer ciertas definiciones previas. En primer lugar, cómo vamos a tomar la entrada a nuestro problema, cómo vamos a representar nuestro grafo inicial, y en segundo lugar, cuál va a ser la salida de nuestro programa, es decir, cómo va a representar dos cosas. Por un lado, el cálculo del camino mínimo para cada un par de ejes, y por otro lado, la forma de recuperar esos caminos mínimos. Para representar el grafo entonces usaremos una matriz de adyacencias, que es una matriz de B por B, que es la cantidad de vértices que tiene nuestro grafo. Va a tener una leve modificación a lo que podría ser una tradicional, en la forma donde se representa cada uno de los caminos y su peso entre los vértices. En principio vamos a guardar en cada una de las celdas de esa matriz, en la celda que corresponde a la fila I y la columna J, vamos a guardar un 0 si I es igual a J. Eso representa que para ir de un vértice a sí mismo tengo un camino de peso 0.
porque ya estoy ahí. Por otro lado, si la arista IJ, o sea que va del vértice I hacia el vértice J, existe en mi grafo, voy a guardar en esa celda el peso de la arista, que puede ser, como dijimos, positivo o negativo. Y finalmente, si para una celda que corresponde a un vértice I y un vértice J, en la que el camino de I a J no existe, vamos a guardar que eso tiene un peso infinito. Veamos un pequeño ejemplo. Acá tenemos un grafo que tiene 5 vértices. Vemos que hay ejes que conectan algunos en algún sentido cada uno de los vértices, y al pasarlo a una matriz de adyacencias vamos a tener una matriz de 5 por 5, igual cantidad entonces que vértices, y vamos a ver que la diagonal, que corresponde a ir de un vértice a sí mismo, vale siempre 0, y por ejemplo ir desde el vértice 3, fila 3, hacia el vértice 1, columna 1, tiene un peso de 5, que si nos vemos, lo vemos en el grafo, es ir de 3 hacia 1, tiene un peso de 5. Vemos finalmente que en la celda 1, 2 hay un infinito que representa que no existe un eje que parte del vértice 1 y arriba al vértice 2, y eso lo podemos constatar en el grafo. La salida de la ejecución del algoritmo que pensamos construir será una matriz de distancias mínimas, a la que llamaremos D, que también tenía un tamaño de B por B. También podemos llamar en otro caso a ese B el n, la cantidad de vértices, así que en otros casos también la podemos llamar de n por n. Y en cada celda contiene el peso del camino mínimo que se puede conseguir partiendo del vértice I y arribando al vértice J. Y al mismo tiempo que en el matriz de adyacencias de la representación de nuestro grafo teníamos un infinito cuando no existía un camino directo, una arista única que une dos vértices, en este caso vamos a tener un infinito si no existe camino que me permita ir desde el vértice I hasta el vértice J. Por el otro lado tendremos la matriz pi de predecesores, que también tiene tamaño B por B, y en donde cada celda nos guardaremos el vértice predecesor a J en el camino mínimo desde I. Y si I es igual a J, o si no existe un camino mínimo, guardaremos un null o un indicador de ausencia de camino. Veamos un ejemplo. Queremos ver el camino mínimo entre el vértice 5 y el 4 en el siguiente grafo. Hagamos de cuenta que tenemos un algoritmo, una caja negra que ya lo resolvió y nos devolvió que el camino mínimo es partiendo de 5, pasando por 3 y arribando a 4. Nuestra matriz de caminos mínimos D, entonces tendría que tener el peso de ese camino mínimo, que es 1 menos 1, o sea, 1 más menos 1, por lo tanto es 0, entonces esperaríamos encontrar un 0 en la matriz D. Y por otro lado, en la matriz de predecesores, lo que veríamos es que partiendo desde 5 y queriendo arribar a 4, el predecesor al 4 es el 3, y por lo tanto ahora nos movemos a el camino mínimo partiendo desde 5 y arribando a
al 3 sería en este caso el predecesor el mismo 5. Y con eso podemos reconstruir nuestro camino. Y una vez que estamos en el 5, para ir al 5 es null por la definición. No hay un camino para ir de 5 a 5 porque ya estoy en el 5. Y ahí lo vemos, camino de 5, 3 a 4, llamamos ese camino P. Luego varias veces llamaremos al camino de la forma P. Tiene una distancia de 0 porque es el 1 más el menos 1. Ese procedimiento que hicimos recién en un ejemplo para reconstruir el camino mínimo lo podemos llevar a un pseudocódigo que es el siguiente. Recibe la matriz de predecesores pi, recibe los ejes I y J, perdón, los vértices I y J que corresponden desde donde parto a donde llego, y respeta lo mismo que hicimos antes. Si es el mismo, imprimimos I. Si es null, no hay camino. Y si son distintos, obviamente. Y si no, recursivamente llamamos a buscar el predecesor viendo cuál es el predecesor de la matriz en la posición en la que estamos buscando. Y de esa forma reconstruimos y vamos imprimiendo cuál es el camino. Ahora vamos a enfocarnos en poder construir el algoritmo propiamente dicho que resuelva nuestro problema, como dijimos, usando programación dinámica. Y para eso previamente tenemos que hacer ciertas definiciones y ciertos descubrimientos de cómo se comportaría un algoritmo de un camino mínimo. Y en primer lugar vamos a ver algo que vamos a llamar subcaminos mínimos, que es lo siguiente. Todo subcamino de un camino mínimo corresponde a la vez a un camino mínimo. ¿Qué queremos decir con eso? Veamos un ejemplo. Si tengo un camino mínimo que va de I a J y al mismo tiempo en el parte del camino pasa por el vértice K, lo que estamos diciendo es que al mismo tiempo el camino entre K y J es el camino mínimo para K y J, que también forma parte entonces de el camino mínimo entre I y J. Y por otro lado, el otro subcamino, la otra parte, también corresponde a un camino mínimo, en este caso entre I y K. Y eso lo podemos demostrar fácilmente por el absurdo. Supongamos que existe un camino menor que el que tenemos acá, entre I y K. Entonces, este camino tiene un peso mayor a ese camino menor que suponemos que existe. Pasaría lo mismo con K y J. Supongamos que existe otro camino que es menor al que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Esto que afirmamos que es el camino mínimo entre I y J es absurdo que lo sea. ¿Por qué? Porque reemplazaríamos este camino que tenemos en este camino mínimo general por el otro que afirmamos que es mínimo, y la suma, aún sin modificarse uno de estos dos, la suma de estos dos caminos que conforman el camino general me daría menor, y por lo tanto sería absurdo la afirmación que el camino de I a J es el mínimo. Esto nos puede ayudar entonces, adentro de la programación dinámica, realizar la descomposición de problemas y encontrar los problemas dentro de los problemas. Por otro lado, vamos a ver algo que va a resultar importante para lo que es la terminación de la ejecución de nuestro algoritmo, es que los caminos mínimos son finitos, es decir, que tienen un conjunto finito de ejes y pasan por un conjunto finito de vértices. Esto se puede afirmar por lo que dijimos al principio, que no existen ciclos negativos.
¿qué pasa? Va a tener como mucho E ejes o B menos un vértices. ¿Por qué? Porque como mucho el camino va a pasar por todos los vértices y al mismo tiempo, en el peor de los casos, eso va a corresponder a todos los ejes de mi grafo. Veamos un ejemplo. Si tenemos un camino mínimo que va de I a J y tiene un ciclo en algún momento, es decir, se puede ver que inicio de un vértice y voy a uno anterior por el que ya pasé, conformándose un vértice. ¿Qué pasa? Si este ciclo fuese de suma negativa, ¿qué pasaría? Cada vez que paso por ese camino voy reduciendo el peso total de mi camino, y entonces el camino mínimo correspondería a recorrer infinitamente ese ciclo con el afán de encontrar un peso menor. Pero como dijimos que no existe un ciclo negativo, recorrer ese ciclo es aumentar el peso total de nuestro camino. Y por lo tanto, lo más adecuado sería, para un camino al mínimo, no entrar en ese ciclo. No hablamos de varias veces, sino que no entrar ni siquiera una vez. Eso implica que el camino, al no poder tener ciclos, en el peor de los casos, recorre todos los vértices de mi grafo, que si entonces va a tener una longitud de B menos un ejes, como mucho. Esto hace que concluyamos que todo camino mínimo es finito y tiene la longitud de B menos 1 en el peor de los casos. Tenemos una noción de que podemos descomponer los caminos mínimos en subcaminos. Vimos que esos caminos tendrán un tamaño finito. Y ahora vamos propiamente dicho a cómo es que vamos nosotros a descomponer los caminos mínimos para los subproblemas menores, para usar en programación dinámica, y al mismo tiempo cómo es que vamos a construir esos caminos mínimos para todos los ejes. Primero vamos a partir que tenemos dos vértices y J que son diferentes entre sí, y vamos a llamar al camino mínimo entre ellos P, que contiene M ejes, y un peso D y J. Si el vértice predecesor a J en P es K, entonces podemos descomponer P en dos subcaminos, como ya vimos antes. P', que es el camino mínimo de I a K, con un eje menos, M menos 1, y tiene peso de IK. Y por otro lado tenemos el camino mínimo entre K y J, que como es únicamente un camino que no tiene vértices internos, simplemente son dos vértices y un eje, tiene peso WKJ, que este peso lo sacamos de la matriz con la que representamos nuestro grafo. Entonces podemos concluir que el peso de IJ va a ser el peso de IK más WKJ. Basándonos en esos, esto sería nuestra propuesta de solución. Vamos a llamar L de M y sub IJ a el peso del camino mínimo del vértice I al J, que contiene como mucho M ejes. Si M es igual a 0, únicamente puedo llegar al vértice J desde el vértice I con 0 ejes, es decir, únicamente puedo llegar
si, si tengo un camino de 0 ejes, es decir, si quiero llegar a mí mismo. Entonces L sub ij de 0 es 0 si i es igual a j y a infinito si i es distinto a j. Es decir, no puedo llegar a ningún vértice desde otro que no es sí mismo. Si m es igual a 1, vemos que Lij es igual a w, y esto es lógico, con como mucho un eje de camino mínimo, nada más puede usar los ejes que llegan de un vértice a otro. Y para m mayor o igual a 1 vamos a usar nuestra relación de recurrencia, que va a estar basado en la última observación que vimos de descomposición de caminos entre uno de longitud m-1 y el eje posterior para unirlo y construirlo en el camino de m ejes. Entonces L de m de ij es el mínimo entre L de mi y sub j, es decir, el camino de un eje menos que llegaba entre i y j, si es que existía, si no eso era infinito, y el mínimo de cualquier camino desde i con m menos 1 ejes a todos los predecesores de j más el peso del predecesor de j hasta j, que visualmente lo podríamos ver de esa manera. Son L de mi menos 1 de i k, si k llamamos al predecesor de j, y más el peso de ir de k hasta j. Y lo podemos expresar de la siguiente manera. Fíjense, están las dos partes. Si llega con m1 directamente a j, o todas las alternativas que llegan a algún predecesor de j, que llamamos k, más ese peso de k a j, y obviamente nos quedamos con el mínimo de todos ellos porque queremos el camino mínimo. Una observación antes de continuar, que este mínimo contiene a este de acá. Fíjense que m-1 más wkj, si k es igual a j, esto es igual a 0, esto entonces pasa a ser igual a esto, y por lo tanto es redundante esto, el mínimo y el mínimo, y se puede expresar de esta manera. En resumidas cuentas, nuestra relación de recurrencia queda de la siguiente manera. Lij de 0, como lo expresamos antes, 0 si i es igual a j, infinito si i es distinto a j, L de ij de 1 es w, y L de ij de m es el mínimo entre k igual a 1 y n de lik de m-1 más wkj. Y como los caminos mínimos son finitos y en el peor de los casos va a pasar por todos los vértices, si m es igual al número de vértices menos 1, conoceremos el camino mínimo entre todos los vértices. Es decir, si hacemos m mayor a b menos 1, para cualquier valor de m mayor a b menos 1, el L de ij de m va a ser igual a ese L de ij de b menos 1. Esta relación de recurrencia la podemos expresar algorítmicamente con el pseudocódigo que se presenta a continuación. Va a necesitar el LM-1, o sea, el que tiene la matriz que tiene los caminos mínimos para cada eje, para m-1 como máximo ejes en total, y la matriz de adyacencia W. Y vamos a hacer lo siguiente.
vamos a decir que n es la cantidad de vértices, vamos a definir nuestra nueva matriz L', que va a terminar siendo L de m, y tenemos un triple triple desde para, primero, desde i es igual a 1 a n, desde j igual a 1 a n, es decir, para cada uno de los pares de vértices posibles. Lo que vamos a hacer es primero decir que el camino de mínimo es infinito, y después vamos a hacer desde k igual a 1 a n, es decir, para cada uno de todos los vértices como posibles predecesores a j desde el camino de n con n menos 1 como máximo, o sea, con la matriz L de m menos 1, vamos a buscar el mínimo, que es justamente lo que habíamos expresado en la relación de recurrencia. Con esto podemos calcular entonces L de m basándonos en L de menos 1 y W. Y esto tiene una complejidad temporal de n cubo. Antes de continuar, sería importante que observen este pseudocódigo donde hay 3 desdes anidados, la similitud que tiene con la multiplicación de matrices. Eso, cuando analicemos una futura posible mejora del algoritmo, va a volver a aparecer. Fíjense que en este caso son 3 desde o for anidados, y en la multiplicación, en vez de haber un mínimo, hay una suma de cada uno de los distintos partes que voy calculando, y en vez de haber acá una suma, está la multiplicación de los elementos. Una vez que calculamos o generamos el pseudocódigo que nos permite calcular la nueva matriz de distancias mínimas basándonos en la de la siguiente iteración, vamos a proponer entonces la solución iterativa final, que en vez de ir partiendo del problema más grande y ir iterativamente yendo a los problemas menores, lo invierta y empiece calculando su problema más chico, y utilizando luego ese resultado para ir calculando los problemas más grandes. Y lo podemos expresar de la siguiente manera. Inicialmente vimos que lo único que teníamos era la matriz de adyacencia, entonces va a ser nuestra entrada, nuestro algoritmo. Vamos a definir que n justamente es la cantidad de vértices que tiene nuestro grafo. Después habíamos definido que L0 tenía una forma de computarse, y L1 era igual a la matriz de adyacencia, y después vamos a hacer iterativamente desde m es igual a 2 a n-1, que es cuando habíamos dicho que era en definitiva cuando íbamos a tener el resultado de las distancias de los caminos más cortos para todo el grafo, para el problema general. Y lo que vamos a hacer es ir generando una nueva matriz donde guardamos lo que sería el L de m partiendo de L de menos 1 y W, utilizando el pseudocódigo que definimos en la pantalla anterior. Eso lo repetimos y finalmente retornamos el L de n-1, que sería la matriz de distancias para el grafo por el que partimos, y para todo par de vértices i, j. ¿Cuál es la complejidad temporal final? Bueno, simplemente tenemos una iteración, un desde de n a n-1, o sea que es O de n, y dentro de esa iteración tenemos la función cálculo del camino mínimo, que es el que vimos antes, que era n cubo. Por lo tanto es n a la cuarta la complejidad temporal de este algoritmo que propusimos.
Queda pendiente, antes de finalizar, mostrar cómo se calcula la matriz de predecesores, que nos ayudará a no solo tener la distancia mínima entre cualquier par de ejes, sino que poder reconstruir ese camino mínimo con la función que presentamos al principio del video. Y para hacer eso nos vamos a basar en nuestra relación de recurrencia, donde vemos que terminábamos eligiendo un determinado k, que era el que minimizaba para cada ij, elegíamos ese k que minimizaba esa suma. Y de hecho, si recordamos cómo habíamos definido el problema, ese k era el vértice predecesor al camino j partiendo desde i. Y por lo tanto ese k es el que tendremos que guardar para después reconstruir nuestro camino. Entonces lo podemos hacer simplemente viendo en la última iteración cuál es el k elegido, o lo podemos hacer como parte de cálculo del proceso de cálculo de camino mínimo, que recibía el LM en -1 y el W y devolvía el LDM. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente viendo generar una nueva matriz, que es la que llamamos pi, y en cada una de las iteraciones donde terminábamos eligiendo el k mínimo para cada ij, lo que teníamos que hacer es guardar en esa matriz, en la celda ij, cuál es ese k elegido. Haciendo eso simplemente, después podemos generar, como ya dijimos, la matriz pi, que la retornamos, y mediante el método que definimos al principio, camino mínimo, que recibe pi y dos vértices ij, origen destino, podemos reconstruir e imprimir cuál es el camino final. Bueno, hagamos un resumen de lo encontrado. Con esto ya resolvimos el problema presentando un algoritmo que utiliza programación dinámica, que calcula el camino mínimo entonces entre todos los vértices. Lo termina haciendo con complejidad temporal b a la cuarta, que es un número respetable. Después veremos que se puede hacer mejor. Y complejidad espacial b cuadrado. Acá hay que hacer una aclaración. Nosotros en el algoritmo presentamos que vamos generando nuevas matrices, tanto pi como L, en el caso como lo definimos en el algoritmo. Entonces tenemos L1, L2 hasta Ln-1. Entonces uno podría pensar que para guardar todas esas matrices termina necesitando n matrices de n cuadrado, entonces uno diría que el espacio temporal es n cubo. Pero sin embargo se podría ver que eso se puede mejorar. No hace falta guardar muchas matrices anteriores, sino que basta con guardar siempre la matriz del paso anterior. Entonces, con esto finalizamos entonces el video. En el próximo video vamos a ver una forma de esta complejidad reducirla, y en posteriores videos vamos a ver otras soluciones que aún son más eficientes. Desde ya, muchas más gracias. Nos vemos en el próximo video. Chao.